Listo, entonces vamos a continuar con el ejercicio anterior, ¿verdad? En el ejercicio anterior, en el ejemplo, nos quedamos justamente hasta el tema del abscisado, ¿no? Entonces llegamos justamente hasta saber cómo calcular cada una de las abscisas, ¿no? El punto de la tangente circular, tangente espiral, perdón, espiral circular, circular espiral y espiral tangente, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, pues nosotros debemos calcular, ¿sí?, el tema de las deflexiones, ¿no? Entonces, para calcular las deflexiones en estas curvas espirales, curvas de transición, ¿sí?, nosotros vamos a usar esta fórmula, ¿no? Esta phi, ¿sí?, phi sub p, ¿no?, ¿verdad? Va a ser igual a L, en este caso es la longitud de la curva al cuadrado, por phi, ¿verdad?, sobre la longitud de la espiral al cuadrado, ¿no? La longitud de la espiral, pues, fue uno de los primeros pasos que realizamos, ¿no? En este caso, la longitud de la espiral era 40 metros, ¿no? Entonces, esa es la longitud que nosotros determinamos al inicio del ejercicio, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, nosotros vamos a iniciar, ¿sí?, el cálculo de las deflexiones, ¿no? Entonces, es decir, todos esos ángulos que tenemos, ¿no? Entonces nosotros, para el cálculo, mediante esta fórmula, vamos a tener dos datos phi, ¿no? Uno de esos va a ser phi, ¿verdad?, que es 4.7745, ¿sí?, que es un dato que lo obtuvimos, ¿verdad?, en el cálculo del ejercicio, que es la deflexión de la cuerda larga del espiral, ¿no? Este phi es 4.7745 grados, ¿no? Entonces, ese phi va a ser un valor constante en esta forma, ¿no? Y la longitud de la espiral, ¿qué va a ser? 40 metros, ¿no? También va a ser un valor constante en nuestra forma, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a ir variando en esta fórmula? Va a ser este factor, ¿verdad? Que va a ser la longitud, ¿no? La longitud de la curva, ¿sí?, elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso, no? Recordemos, ¿verdad?, que en nuestro gráfico nosotros tenemos una tangente, una espiral, una circular, una espiral y una tangente, ¿verdad? Entonces nosotros, dependiendo del sentido de circulación, ¿sí?, vamos a tener tanto una espiral de entrada como una espiral de salida, ¿no? Y una circular. Entonces nosotros vamos a calcular las deflexiones de ambas espirales, ¿no? Tanto la de ingreso, la de entrada, como la de salida, ¿no? Y luego, pues también vamos a calcular las deflexiones, ¿sí?, de esta curva circular. Entonces, vamos a iniciar por la espiral de entrada, ¿no? Entonces, la espiral de entrada, ¿de dónde va? Del punto TE hasta el punto S, ¿no? TE, que era tangente espiral, S era espiral circular, ¿no? Entonces, ese primer tramo, ¿verdad?, es el que nosotros vamos a calcular, ¿no? Que vendría a ser nuestra espiral de entrada, ¿sí? Entonces, la abscisa de TE, ¿cuál era? Aquí la tenemos, ¿verdad? TE, la abscisa es 0 más 167.52. Y la abscisa de S es 0 más 207.52, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ven en TE, 167.52, en S, 207.50, ¿no? Entonces, ya tenemos las dos abscisas, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí y vamos a realizar un abscisado, ¿verdad?, de cada 10 metros, ¿no? Aquí tenemos la cuerda igual a 10, ¿no? Es decir, vamos a hacer un abscisado cada 10 metros, ¿no? Siempre las abscisas son múltiplos de 10, ¿sí? Entonces, el siguiente número próximo, ¿verdad?, superior, que es múltiplo de 10 a 167, ¿cuál sería? 170, ¿sí? Entonces, a partir del 170, nosotros empezamos a contabilizar de 10 en 10, ¿no? 170 viene 180, 190, 200. 210 no podemos colocar, ¿por qué? Porque la abscisa de nuestro punto S es 207.50,
10.52. ¿Sí? ¿Está claro ese tema del abscisado? ¿Todavía les queda alguna duda respecto a eso? ¿Sí está todo claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, ahorita empezamos con el abscisado, ¿no? Entonces, aquí tenemos distancias, ¿verdad? Cada 10 metros y tanto al inicio como al final, pues tenemos otras distancias diferentes, no menores en este caso. Vamos a crear otra columna, ¿sí? Que va a ser la longitud acumulada, L, que va a ser justo esta L minúscula de la forma, ¿no? En metros, ¿no? El punto inicial, obviamente, vamos a estar en 0, ¿sí? Pero el siguiente punto es 2.48. ¿De dónde sale ese 2.48? ¿De dónde sale ese valor de 2.48? De 170 menos 167.52. Exactamente, ¿no? Entonces, yo estoy únicamente restando, ¿no? Es decir, entre estas dos abscisas, ¿qué distancia hay? 2.48. ¿Por qué? 170 menos 167.52, ¿no? De aquí en adelante ya sabemos que es cada 10 metros, ¿verdad? Pero como nos dice longitud acumulada, ¿qué tenemos que hacer? Al 248, sumarle 10 metros, ¿verdad? Al 1248, sumarle 10 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué ocurre en el último paso? Ya, la diferencia, ¿verdad? En distancia sería 207.52 menos 200, ¿sí? Es decir, tenemos 7.52 metros, ¿no? Entonces, al 32.48 le sumo 7.52 y me da 40 metros, ¿sí? ¿Qué podemos notar en esta columna con respecto a la longitud de la espiral? ¿Qué pueden notar en la columna que acabamos de explicar en longitud acumulada? Deben ser igual el resultado del último de la columna con la longitud completa de la espiral. Exactamente. Sí, si ustedes se dan cuenta, en la longitud acumulada, ¿verdad? Yo tengo aquí 40 metros, ¿verdad? Ese 40 debe coincidirme con lo que yo hallé inicialmente en el ejercicio, ¿no? Que fue longitud de la espiral igual a 40 metros, ¿no? Entonces aquí me debe dar exactamente 40 metros, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿verdad?, de ir comprobando que nosotros vamos bien, avanzando bien en el tema de los cálculos, ¿no? Entonces aquí tenemos 40, ¿no? Ahí vienen las deflexiones, ¿sí? Entonces yo empiezo a calcular con esta fórmula, ¿verdad? Y voy reemplazando la longitud, ¿no? 2.48, aquí reemplazo 12.48, aquí reemplazo 22.48 en la fórmula, aquí reemplazo 32.48 y aquí reemplazo 40, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En las deflexiones también, al final, ¿verdad? Me dio 4.7745. ¿Con qué va a coincidir eso? Con phi, ¿sí? Esa es la segunda comprobación. La primera comprobación es que la última longitud acumulada debe ser igual a la longitud de la espiral, ¿no? Y la última deflexión debe ser igual a phi. Sí, entonces con eso nosotros estamos comprobando, ¿verdad?, que los cálculos que estamos realizando son los correctos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la fórmula, ¿verdad?, va en función de las longitudes, ¿sí? Es decir, para este punto, ¿no?, de la abscisa 170, ¿cuál sería el reemplazo de la fórmula? Aquí sería 2.48, ¿verdad? 2.48 al cuadrado por phi, que es 4.7745 grados, sobre la longitud de la espiral, que es 40, ¿no? 40 al cuadrado, ¿no? En las siguientes, pues el único valor que va a ir cambiando es la L minúscula, la longitud. Si ya no va a ser 2.48, sino 12.48. En la siguiente va a ser 22.48, ¿verdad? Y así vamos obteniendo estos grados sexagesimales, ¿no? Por si acaso, pues si tenemos este tema en el examen o en la lección, ¿verdad? Esta columna de grados, minutos y segundos no es necesaria, ¿sí? Únicamente hay que expresarlo en grados, ¿sí? Es decir, hasta esta columna que tenemos, ¿no? ¿Estamos claros con el cálculo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entendió para repetir? No, ingeniero, todo claro.
Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos las abscisas a 10 metros, las longitudes acumuladas, es decir, la diferencia de las abscisas, las voy sumando y con eso aplico esta fórmula, ¿no? Donde esta fórmula, los valores constantes es phi y es la longitud de la espiral, ¿no? El único que va variando es esta longitud en función de esta longitud acumulada, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Un cuadrito, ¿sí? Donde podemos observar todo el cálculo, ¿no? En este caso, sí, tenemos la espiral de entrada y la espiral de salida, ¿no? ¿Qué pueden notar ustedes respecto, qué diferencia ven ustedes en la espiral de entrada con la espiral de salida? ¿Qué diferencia o semejanza ven en el cálculo que acabamos de ver, que es este, el superior, la espiral de entrada con la espiral de salida? Que la espiral de salida va en sentido contrario al de espiral de entrada. Exactamente, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que va en sentido contrario? Porque a medida de que se va acercando al cero va dejando de ser una espiral para ser una tangente. Exactamente, sí. A medida que nos vamos acercando, ¿verdad? En este caso a la tangente, yo tengo que llegar a un valor de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una transición, ¿no? Entonces, si yo acá empecé en cero en la espiral de entrada, ¿verdad? Llegué a mi valor máximo, que es 40, ¿sí? En la espiral de salida tengo que iniciar con ese valor máximo de longitud acumulada hasta llegar a cero, ¿sí? Es decir, hasta eliminar pues prácticamente la espiral, ¿no? Y el cálculo es básicamente el mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar son las abscisas, que en este caso tenemos CE y ET, ¿verdad? Que son puntos que tenemos aquí, ¿no? Estas abscisas, CE y ET, ¿no? Y el cálculo es prácticamente el mismo, ¿sí? Tanto en la espiral de entrada como en la espiral de salida, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la circular, ¿no? La curva circular, ¿sí? Un momentito. Sí, entonces tenemos aquí la curva circular, ¿no? Es decir, nosotros ya hicimos el cálculo de las deflexiones de la espiral de entrada, ¿verdad? De esta espiral de entrada, ¿sí? De esta espiral de salida, ¿verdad? Que nos falta hacer el cálculo de este tramo, ¿no? Que vendría a ser la circular, ¿no? Entonces, en esta circular, ¿verdad? Asimismo, coloco las abscisas, ¿sí? SE y CE, ¿verdad? La abscisa de S es 207.52 y la abscisa SE es 247.35, ¿sí? Entonces, asimismo, luego de eso va el abscisado cada 10 metros, ¿no? Pues ustedes ven 210, 220, 30 y 40, ¿no? Luego nosotros vamos a sacar una longitud, ¿sí? Pero esto es una longitud parcial, ¿sí? Es decir, voy a ir restando, ¿verdad? 210 menos 207.52, 248, 220 menos 210, metros y así sucesivamente, va de 10 en 10. Y en el último, 247.35 menos 240 me da 7.35, ¿sí? Aquí tenemos la longitud acumulada, ¿sí? Que es 0, 2.48, 12.48, ¿verdad? Es decir, 2.48 más 10, 12.48 más 10 y así sucesivamente, 32.48 más 7.35, 39.83, ¿sí? En esta parte, pues un cálculo similar a lo de la espiral de Moore. No, lo único es que aquí sí estamos detallando las longitudes parciales, ¿sí? Y luego viene el tema de la deflexión en grados, ¿no? Entonces, para hallar esa deflexión en grados, ¿verdad? Nosotros podemos hacer varios cálculos en este caso, ¿no?
¿Quién me indica cómo creen ustedes que podemos sacar este cálculo de la deflexión? ¿De qué manera podemos sacar ese cálculo? Aquí tenemos una fórmula al costado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? G1, ¿verdad? En este caso viene a ser este punto que tenemos aquí, ¿verdad? En la abscisa 210, ¿sí? Me indica que es una cuerda con un grado de curvatura sobre otra, ¿no? En este caso, pues, este va a ser una diferencia de abscisados, es decir, esta distancia, ¿verdad? 2.48, ¿sí? Aquí tenemos 2.48, esa es la C mayúscula, ¿sí? Por la diferencia entre G y C. Si G es el grado de curvatura, ¿sí? Que lo obtuvimos en los últimos pasos, ¿sí? Grado de curvatura 7 grados 10 minutos, transformado únicamente grados, serían 7.17 grados, ¿no? Lo que ven aquí. Y C es la cuerda, un dato del ejercicio, ¿sí? Que tenemos C igual a 10, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la C mayúscula, ¿sí? Para que no se confundan, esa es la diferencia de abscisado, ¿no? Es decir, el 2.48 es la longitud, ¿sí? La G mayúscula, el grado de curvatura, que lo hallamos en los pasos anteriores, y la cuerda, ¿sí? Es 10 metros, que es un dato del ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Y nos da G1, que es igual a 1.778 grados, ¿no? Y para hallar la deflexión, finalmente ese 1.778 grados lo dividimos para 2, ¿sí? Entonces, con eso, pues, obtenemos el 0.88, ¿no? Entonces, ya dependiendo de los decimales, pues, nos va a dar la cantidad de decimales iguales que en este caso, ¿no? Pero por lo general tratemos de usar únicamente 2 decimales, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos hallar, ¿sí? El tema de la deflexión al inicio, ¿no? Y al final, ¿verdad? Sería un paso similar, cambiaría en este caso, ya no sería 2.48, sino 7.35, ¿verdad? En este caso 7.35, con eso podemos sacar la deflexión final, ¿no? Y esta deflexión que está en medio, ¿sí? ¿Cómo podemos obtener esa deflexión en medio? ¿Cuánto da la división de 7.17 grados para 2? ¿Qué resultado me da? 7.17 grados dividido para 2. ¿Cuál es la mitad de 7.17? 3.59. 3.59, ¿no? Entonces, es aproximadamente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en este valor, ¿no? Aquí, obviamente, pues están usando muchos más decimales, por eso les da 3.58, 34, ¿no? Pero como nosotros vamos a usar únicamente 2 decimales, nos da 3.50, ¿no? Entonces, para calcular la deflexión, tanto en este punto, ¿verdad? Como en el punto final, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Para calcular la deflexión, ¿verdad? En los puntos intermedios únicamente dividimos el grado de curvatura, es decir, esto que hallamos aquí, ¿verdad? 7 grados 10 minutos, dividido para 2, ¿sí? Únicamente eso, ¿no? El grado de curvatura dividido para 2, ¿sí? ¿Estamos claros con esa parte? ¿Hay algo que no les quedó claro? ¿Sí? Punto inicio y punto final en la circular lo calculamos mediante este proceso que tenemos a la derecha, ¿sí? Con la diferencia de abscisados, el grado de curvatura, ¿sí? Y la cuerda, que es cada 10 metros. Y los puntos intermedios, es decir, los que son cada 10 metros, lo calculamos únicamente dividiendo el grado de curvatura, este 7.17, el grado de curvatura, dividiéndolo
para 2. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a continuar. Sí, vamos a ver el tema de la superelevación, el peralte. Sí. Este tema del peralte, ¿verdad? Importante en las curvaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite tener ese equilibrio, ¿verdad? De fuerzas en los vehículos, ¿no? Sí, si un vehículo en movimiento entra en una curva, sí, es forzado hacia afuera radialmente por una fuerza centrífuga, ¿no? Esta fuerza centrífuga debe ser equilibrada por la componente del peso del vehículo, ¿sí? Y por la fricción entre las ruedas y la superficie. ¿No? Si no ocurre esto, ¿qué podríamos tener? Un volcamiento, ¿verdad? O un deslizamiento del vehículo, ¿no? Entonces, la fuerza centrífuga, si nosotros la vamos a calcular, ¿sí? Con esta fórmula, ¿no? El peso, la velocidad, la gravedad y el radio de la curva, ¿no? Básicamente es este gráfico donde tenemos un equilibrio, ¿verdad? De las fuerzas, ¿no? Físicas. Sí, la ecuación de equilibrio en la dirección paralela al plano inclinada, ¿verdad? Únicamente empezamos a sacar geometría, ¿no? La fórmula básica para la operación de vehículos en curva, ¿sí? En el peralte más el factor de fricción igual a la velocidad al cuadrado en kilómetros por hora, dividido para 127.14 veces el radio, ¿sí? El radio viene en medio, ¿no? Con esta fórmula, ¿verdad? Del peralte, sí, nosotros podemos ver aquí un cuadrito, ¿no? De resumen, ¿no? Para cada una de las velocidades de diseño, ¿no? Desde 30 kilómetros hasta 150 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahí tenemos la obtención del coeficiente de fricción lateral, ¿no? Empezamos en punto 18, ¿verdad? Terminamos en punto 087, ¿no? ¿Qué pueden notar ustedes? ¿Qué ocurre a medida que va aumentando la velocidad? ¿Qué está ocurriendo? Va disminuyendo. Va disminuyendo el coeficiente de fricción, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que va disminuyendo mientras aumento la velocidad? ¿Por qué creen ustedes que disminuye ese coeficiente de fricción mientras aumento la velocidad? Porque mientras más rápido avanzo, menos voy teniendo contacto con el coeficiente de fricción. Exactamente, ¿no? Mientras a mayor velocidad, ¿verdad? Uno va manejando, ¿verdad? Conduciendo, ¿sí? Cualquier tipo de vehículo que ocurre, la fricción, ¿verdad? De las llantas y la superficie, sea cual sea esta superficie, va a ser menor, ¿no? Un claro ejemplo lo tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre si ustedes pasan por un bache, ¿verdad? Un bache de tamaño pequeño, ¿no? Vamos, 50 centímetros por 50, ¿no? ¿Qué ocurre si ustedes pasan por ese bache a 40 kilómetros por hora? ¿Qué van a sentir en el carro? ¿Qué ocurre cuando pasan a esa velocidad tan baja? Se siente. Se va a sentir, ¿verdad? El golpe, ¿no? Pero ¿qué ocurre si por el mismo bache pasáramos a 150 kilómetros por hora? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ahí ya no se siente. Exactamente, ¿no? Básicamente, ¿verdad? Casi que sería imperceptible, ¿no? Visualmente veríamos a lo mejor el bache, ¿verdad? Pero por tanta velocidad que llevamos, ¿verdad? Una velocidad tan alta, ¿sí? La fricción entre las ruedas y la superficie va a ser mínima, ¿no? Mira que comenzamos en 0.18 y terminamos en 0.087, ¿no? Es decir, un coeficiente de fricción
bastante bajos, ¿no? Porque a medida que yo aumento la velocidad, la fricción entre las llantas y la superficie va a ir disminuyendo, ¿no? Aquí tenemos el peralte máximo. Sí, la ASTO nos recomienda un peralte máximo de 12% para vías rurales, pero en temas urbanos, sí, nosotros podemos disminuirlos hasta el 4 o 6%, ¿no? ¿Por qué? Porque en vías dentro de la ciudad, pues estamos limitados por las aceras, por los edificios, por la configuración geométrica de la ciudad, ¿no? Una vez definido el peralte máximo, el coeficiente de fricción máximo y la velocidad específica, podemos determinar el radio mínimo, ¿no? Radio mínimo, velocidad al cuadrado, 127 el peralte por más la fricción, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿verdad? En este cuadro tenemos la velocidad específica en kilómetros por hora, desde 30 kilómetros hasta los 150, y ustedes pueden ver, ¿no? Peraltes recomendados, ¿sí? Del 8 hasta el 4%, un coeficiente de fricción lateral, el factor E más F, ¿verdad? E más F, y ahí tengo el radio mínimo calculado y el redondeo, ¿no? 27, se lo redondea a 30, ¿verdad? 80.68, me quedo en 80, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro de resumen que nos puede servir como guía, ¿no? A cada velocidad, ¿verdad?, de diseño que yo tengo, voy a tener un peralte recomendado, una fricción aproximada, ¿sí? Un factor E más F, es decir, peralte más la fricción por 127, ¿sí? Un radio mínimo aplicando esta forma, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro que netamente nos va a servir de guía, ¿verdad?, para cada una de las velocidades de diseño, ¿no? Desde los 30 hasta los 150 kilómetros por hora, ¿sí?